El rey del pop no era conocido por ser un fanático apasionado del deporte en general, pero eso no fue un obstáculo para que en diferentes ocasiones se le relacionara con el deporte más popular en el mundo, el fútbol. Desde la construcción de una estatua ubicada en un estadio, hasta el hecho de que Michael llegó a ser el presidente de un equipo de fútbol, el acercamiento que el rey del pop compartió con el balompié es más considerable de lo que se piensa, pero ¿cuáles fueron los momentos en los que Michael Jackson se hizo uno con el fútbol? ¿Sabía el rey del pop jugar soccer? Durante el año 1978, Michael Jackson había asistido junto a sus hermanos a los Rock and Roll Sports Classic, un evento deportivo con fines caritativos. Fue en ese momento donde el joven que se convertiría en el rey del pop fue fotografiado pateando un balón de fútbol, siendo lo anterior su primer gran acercamiento en público a este deporte. How do you guys stay in any kind of shape? We play basketball and football and stuff. My brothers especially. I don't play that many sports, but in this event I'm having a lot of fun. 5 años después, en 1983, Michael Jackson se encontraba en el medio de una sesión de fotos realizada por el fotógrafo Todd Gray para la revista Rock Superstars. Todo se llevó a cabo en el jardín de Havenhurst, el complejo de la familia Jackson en California. Tanto Gray, así como Jackson, querían transmitir algo diferente y con un mensaje poderoso que ayudara a elevar la todavía joven carrera como solista del cantante. Por ello, el fotógrafo le había aconsejado a Michael ponerse una ropa más informal. Minutos después, el cantante apareció luciendo una camiseta del club de fútbol francés Niza, perteneciente a la temporada de 1980. La playera había sido elegida por la palabra Olimpia, ya que según ellos, esto lo relacionaba al Olimpo, a los dioses griegos. Sin embargo, la realidad es que el anuncio en la playera del Niza se trataba de una marca de calcetines. Se suponía que Jackson tendría 4 o 5 cambios de vestuario durante el día, pero, para disgusto del fotógrafo, el artista se negó a quitarse la camiseta una vez que se la había puesto. Las fotos de Gray muestran a un hombre tranquilo y relajado. Según un testimonio recogido por el diario francés de información deportiva L'Équipe, la camiseta se trató de un obsequio otorgado a Jackson durante un concierto realizado en Francia durante el año 1979. Lo anterior es algo que genera dudas, ya que en dicha época, la marca que aparece en el pecho del cantante no era patrocinadora del club. Por su parte, el fotógrafo Todd Gray insistió en que la idea de usar la camiseta no vino de él, generando más incertidumbre sobre cómo dicha prenda llegó a las manos del rey del pop. Después de la muerte de Michael en junio de 2009, el equipo Niza publicó las imágenes en su sitio web oficial como homenaje y, al mismo tiempo, aclaró que las fotografías eran auténticas, ya que un gran número de personas veían la veracidad de las fotografías con un gran escepticismo. Tiempo después, durante la celebración del Mundial de Fútbol en Rusia del año 2018, la cuenta oficial de Michael Jackson a través de una publicación en Twitter deseó suerte a los finalistas de la Copa del Mundo publicando una de las fotos del rey del pop pertenecientes a aquella sesión fotográfica de 1983, en donde el cantante se mostró posando con la camiseta de Niza. Para el año 1992, cuando Michael Jackson apenas estaba comenzando con su gira mundial Dangerous, confesó durante una llamada telefónica que sabía jugar un poco de fútbol cuando se le cuestionó si tenía la habilidad de hacerlo. How the rehearsals go? Oh, fine. Doing good? Yeah, we got a sound system. And, you know, they have a lot of comfort here out there, too, and I'm supposed to meet with some soccer stars. I forgot them. Oh, well, don't forget that. We'll get some signatures for you. Yeah, he's well known. I forgot his name. Oh, once you tell me, I'll have to check it out. yeah, there's like soccer fields there, like there's baseball fields there. Yeah, yeah.
Did you ever play soccer? Ya durante 1997, el presidente del club de Múnich 1860, Karl-Heinz Wildmoser, obsequió una de las camisetas del equipo de fútbol al rey del pop mientras el cantante se encontraba en la etapa europea de su gira mundial History. Años después, el día 10 de abril de 1999, Michael Jackson apareció en el estadio Craven Cottage para visitar al equipo de fútbol inglés de tercera división Fulham, invitado por el propietario del equipo Mohamed Al-Fayed para presenciar un partido en contra del Wigan Athletic. Jackson incluso dio una vuelta de honor en el campo, saludando a 12,000 espectadores que no esperaban verlo allí. Recuerdo el calentamiento, y luego Fayed lo guiaba por el campo. Recordó el portero Mike Taylor. Era un día glorioso, de mucho calor, y él tenía un paraguas levantado, saludando y aplaudiendo a los fanáticos. Obviamente hicimos una pausa en nuestro calentamiento. Tenía un aura a su alrededor y nos impresionó todo. Pese al furor que la presencia del rey del pop causaba a donde quiera que fuera, no todos los jugadores del Fulham se dieron cuenta de que Michael Jackson estaba allí. En declaraciones a los medios de comunicación tras el partido, el delantero Barry Hales comentó que "No supe que estaba aquí hasta que estábamos calentando después del partido. Le di la mano y posé para las fotos con él. Simplemente dijo, 'Buen juego, muchachos'". El entrenador del equipo, Kevin Keegan, mencionó lo siguiente con respecto a la inesperada visita de Jackson en compañía del propietario del club, Mohamed Al-Fayed. "Estaba a punto de comenzar mi charla de equipo cuando el señor Fayed entró en el vestuario con una gran sonrisa en su rostro, seguido por un tipo alto y delgado que se parecía un poco a Michael Jackson". Keegan escribió lo siguiente en su autobiografía Mi vida en el fútbol en relación a su encuentro con Michael. Él sonrió tímidamente, y me di cuenta de que, caramba, este era el verdadero Michael Jackson. No tenía sentido tratar de continuar con mi charla de equipo. Los jugadores no escuchaban una palabra, así que acompañé al rey del pop por los pasillos de la antigua tribuna de Stevenage Road para prepararle una taza de té en la sala de jugadores. El entrenador también mencionó que Michael se mostró particularmente interesado en una fotografía antigua tomada en la década de 1920, donde todos los seguidores estaban usando los mismos sombreros que él. Por su parte, algunos de los jugadores pensaron que era un imitador, y otros lo imitaron haciendo moonwalks mal ejecutados. La mayoría de nosotros estábamos semidesnudos, duchándonos, de buen humor porque habíamos ganado, recordó una vez más el portero Mike Taylor. Al-Fayed era un gran personaje y excelente entre los muchachos del vestuario. Entró liderando a Michael Jackson y su cita, que nos hizo a todos gritar histéricamente cuando entró, fue: "Escondan sus pelos de punta, muchachos". Entró y se reunió brevemente con los muchachos. Luego todos acordamos vestirnos y volver al campo para tomarnos fotos con él. Todos tenemos una foto firmada de él con el equipo. No la tengo en la pared ni nada, pero todavía la tengo. En ese momento se trataba de uno de los tipos más famosos del planeta. Todavía soy fanático de su música. He ido a ver el musical Thriller en Londres. Poseía un talento increíble. Después del juego, Michael concedió una entrevista al medio Mirror, en la que describió a Fayed como muy sabio y creativo, talentoso y de buen corazón, muy generoso. Aunque el partido, y particularmente la primera mitad sin goles, no fue de ninguna manera emocionante para el público, el rey del pop parecía impresionado. No sabía nada de fútbol y nunca había estado en ningún evento deportivo, así que fue una gran experiencia para mí. Soy fanático del fútbol ahora, definitivamente, soy adicto. Fue tan emocionante y apasionante. Los fanáticos eran como las personas que vienen a mis conciertos. Estaban gritando y animando a sus jugadores. Quería saltar y empezar a bailar porque estoy acostumbrado a actuar en el escenario cuando escucho todo ese ruido. Fulham parecía un buen equipo con un gran espíritu. Conocí a todos los jugadores y fueron muy amables conmigo. Sin embargo, ese no fue el final de la conexión entre Jackson con Fulham. En abril del año 2011, Al-Fayed inauguró una estatua del rey del pop de 2 metros de altura en el estadio Craven Cottage. No todos los partidarios aprobaron, pero el propietario insistió en que la estatua permaneciera.
Si algunos fanáticos estúpidos no entienden y no aprecian tal regalo, pueden irse al infierno, dijo de manera desafiante Al-Fayed. We're a laughingstock, aren't we? It's nothing to do with football. Is it good or is it bad? Bad. Football fans love it. And, you know, if some stupid fans don't understand and appreciate such a gift this guy gives to the world, you know, they can just go to hell. Pese a ello, la estatua fue retirada del lugar 2 años y medio después, durante el año 2013, por el nuevo dueño del equipo, Shahid Khan, y coincidentemente, después de que la estatua fuera removida, el equipo atravesó por malas temporadas. Al-Fayed culpó este posterior descenso del Fulham a la ausencia de la estatua de Jackson fuera del campo. Esta estatua fue un amuleto, y le quitamos la suerte al club y ahora tenemos que pagar el precio, mencionó Al-Fayed. Desde entonces, la estatua ha permanecido en el Museo Nacional del Fútbol en Manchester. Fue también durante el año 1999, solo que en el mes de junio, que el rey del pop se presentó en el Estadio Olímpico de Múnich para promocionar una serie de conciertos benéficos, y fue en aquel momento que el artista fue fotografiado junto a múltiples camisetas de fútbol. La relación de Michael Jackson con el fútbol se reactivó para el mes de junio del año 2002, cuando el cantante viajó a Exeter, una ciudad de Inglaterra, junto al mentalista Uri Geller, quien ocupaba el cargo de codirector del club de fútbol inglés Exeter City, de la tercera división. Pero al atravesar por dificultades financieras, Geller decidió organizar un evento para recaudar fondos, y por ello llamó a Michael para que apareciera, quien aceptó la invitación con la condición de que la mitad del dinero recaudado se destinara a organizaciones benéficas que luchan contra el SIDA en África. El rey del pop llegó al sitio, acompañado por Geller y por el ilusionista David Blaine. Durante su presencia, el cantante se dirigió a una multitud de 7,000 personas y brindó un emotivo discurso humanitario. Hello everybody. Hello to you wonderful people of Exeter. And to you great supporters of the Exeter City Football Club. Welcome to the all great fans that have come from near and far. And to all you children, I'm very happy to be here with you today. Today we come here to support children. We come here to support children with AIDS. We share our love for the children to help the youngest of those affected by HIV and AIDS. We will help them to build a good future, all of us working together for them. A future without prejudice for these children and their families. We're here to support and to help the people of Africa to find a solution in the fight against the spread of HIV/AIDS and malaria through education and awareness. We aim at prevention, but we help with cure. We are here to support you, the supporters and players of this great football club. Pero eso no fue todo. Durante su estadía en Exeter, se decidió que Michael Jackson sería presidente honorario del equipo de fútbol local Exeter City de tercera división. Con su presencia puso a la ciudad de Exeter y a su club de fútbol en el mapa internacional, explicó Geller. A partir de ese momento, como presidente honorario del club, Michael tenía el poder de tomar decisiones importantes dentro del equipo, como al momento de fichar jugadores o cualquier otro tipo de iniciativa, a pesar de la inexperiencia que Michael confesó tener con respecto al fútbol. Michael, do you like football? Are you looking forward to seeing Exeter Stadium? I know nothing about it. You know, But he's doing it for me. You mean soccer? Yeah.
I'm sorry, I don't know anything about it. But you'll know by the end of the Not day. only that, he doesn't know that he's going to be the honorary director of the football club. Of Exeter City Football Club. We go in this way. Here. Geller confesó que no esperaba muchas apariciones de Jackson, pero que está invitado siempre que quiera a cualquier partido o incluso a un viaje con la plantilla para disputar cualquier encuentro. Algo que llamó la atención durante el discurso humanitario de Michael en el año 2002 es que, aprovechando que era un año mundialista, se le preguntó al cantante si Inglaterra vencería a Dinamarca en los octavos de final en la Copa del Mundo con sede en Japón y Corea del Sur, a lo que el rey del pop declaró que Inglaterra progresaría, lo que desató una gran ovación de la audiencia. Together, we can make a change in the world. Together, we can help to stop racism. Together, we can help to stop prejudice. We can help the world live without fear. It is our only hope. And without hope, we are lost. Wait, hey, hold on. One last thing. England's gonna win? Yeah. Okay. I believe you. You know, I know nothing about sports, but I believe you. I really do. Thank you all. Thank you, Exeter. I'm very proud and happy to be here. Thank you, Exeter Football Club. Thanks to all the wonderful fans. I see Israel, I see Spain, I see countries all over the world. I love you. A pesar de haber dicho que no sabía nada de fútbol, el pronóstico de Michael fue acertado, pues Inglaterra venció a Dinamarca, demostrando que el rey del pop, de haber querido, hubiera podido hacerse pasar por un experto decente de fútbol. Pero cuéntanos, ¿conocías a detalle estos acercamientos que tuvo Michael Jackson con el fútbol? Te estaremos leyendo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.